lo que es seguro, sí, que es Ajá. decir, en lo inductivo, la conclusión que se sigue es probable. En lo inductivo es una conclusión que con alta probabilidad va a ocurrir. En lo deductivo sí es necesario, tiene que pasar. Listo, profe. Ven, te hago una pregunta. En la última que nosotros hicimos, trabajamos sobre esto, o trabajamos sobre silogismos. Todavía no hemos puesto en común los ejercicios de... No, profe, esta clase vamos a poner en común ese Apenas tema vamos, perfecto. precisamente. Sí, señor. Pues estamos muy pocos como para ponerlo en común. Creo que sería, bueno, de todos modos podemos hacerlo y yo lo verá posteriormente, podríamos mirar. Pero, ¿algún ejercicio te pareció particularmente difícil? Sí, profe, el primero. El primero, perfecto, perfecto. Entonces, lo que no sé es si lo hacemos hoy o más bien la otra semana lo hiciéramos, pero pues quién sabe hasta cuándo vaya esta situación, ¿cierto? Pero ya están empezando a llegar personas, ya están empezando a venir. Bueno, bienvenidos, bienvenidos quienes están en tiempo real, me alegra saludarlos. Miremos entonces un par de ejercicios como para calentar, para que tú tengas claro el asunto. Y es importante, o sea, lo importante es poder conocer bien el asunto, conocer bien el tema. Listo. El primer ejercicio, sin mirar ningún otro, sin mirar otro, sin compararlo con otro, sin haber visto nada, simplemente enfrentándonos al primero así solito, tal cual como es. Eso es en la página 89 del libro. 98 del libro. 98 era al revés, perfecto. Regálame un instante, ya lo abro. Si quieres, lo vas leyendo. Lo tienes abierto, ¿no es cierto? Por lo que veo, lo tienes abierto. Comienza a leerlo mientras yo lo abro. Listo, profe. Dice, puesto que las pruebas demuestran que se necesitan al menos 2.3 segundos para accionar el cerrojo del rifle de Oswald, obviamente este no pudo haber disparado 3 veces hiriendo a Kennedy 2 veces y una a Comally en 5.6 segundos o menos. Perfecto. Entonces, les cuento. En Estados Unidos hay muchísimos chismes en torno a esta situación. Esto fue una situación muy especial porque pues, los conspiranoicos siempre se han alimentado de este tipo de cosas. Los conspiranoicos siempre han comido de esto. Eso es lo que han consumido. Buscar hechos históricos que parezcan difíciles de comprobar. Buscar hechos históricos que parezcan que no es así para demostrar que hay una historia oculta, que hay una historia diferente. Bien, en esa historia diferente que ellos plantean, la persona que mató a Kennedy fue Lee Harvey Oswald, se le encontró el rifle, se encontró el lugar apropiado. Disculpen. Estaba apostado en el lugar apropiado para que las balas entraran, lo ubicaron rápidamente, etc. Sin embargo, siempre la tradición de los conspiranoicos han hablado que no fue así, que el gobierno está encubriendo algo, que hay una conspiración detrás de esto. Resulta que esa fue la época en la que Howard había sacado la Dianética con Excalibur, el libro maldito, varias cosas por el estilo, y luego ya sacó la cientología. El punto clave acá es, ellos dicen, no fue Oswald y no pudo haber sido. Esta es una de las fuentes más fuertes, uno de los argumentos más difíciles de controvertir. Es un argumento que parece muy bien estructurado. Uno lo ve y da la impresión de ser un argumento muy poderoso. ¿Quién me explica matemáticamente en qué consiste lo que nos está diciendo? ¿Cuántos segundos tarda en qué? ¿Por qué no podría haber pasado qué? ¿Quién me cuenta? Pues yo creo que esa misma explicación más o menos la dan en la 5. No, pero no Y eso vayamos a es las lo 5. que... No vayamos a las 5, vamos a hacer el 1. Hagamos primero el 1. Nadie pase a las 5. Miremos primero el 1. Miremos solo el 1. Exclusivamente viendo el 1, ¿quién me puede explicar matemáticamente qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está diciendo el argumento? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuántos segundos se demora accionar el rifle? 2.3 ¿Cuántas veces disparó? 3 veces.
disparó 3 veces. Entonces, cuando uno lo mira, si disparó 3 veces y cada disparo para accionar el rifle se demora 2.3 segundos, entonces, ¿qué podría decir uno en ese sentido? ¿Es posible que haya disparado 3 veces en 5.6 segundos o cuánto se demoraría? Pues uno diría que no, al principio, ¿cierto? Diría que no, porque se demoraría 6.9. Perfecto, entonces inicialmente nos dice un experto tirador, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando del profesor Sebastián ni de Paula o alguno de nosotros que no es un experto en un rifle, algunos quizás ni hemos cogido un rifle. Entonces no estamos hablando de una persona de esta naturaleza, sino un experto tirador accionaría el cerrojo en 2.3 segundos. Es decir, un experto tirador, lo mínimo que podría tardar sería 6.9. E incluso podría ser un poco más. Podría ser un poco más porque nosotros decimos 6.9 accionando el cerrojo, pero si entre disparo y disparo hay una milésima de segundo con que haya un tercio de segundo, solo con que haya un tercio de segundo, en los 3 disparos se iría un segundo más. Y con un segundo más ya estaríamos hablando, o punto un segundo, siquiera punto un segundo, siquiera punto uno, que siquiera pueda subir a 7. Y se disparó, según los cálculos que han hecho, en 5.6 segundos o en menos. Entonces, cuando uno ve esta primera observación, uno podría decir, bueno, lo que están diciendo estos personajes que alimentó la conspiranoia tiene sentido. Se demora 2.3 segundos en accionar el rifle, disparó 3 veces, son 6.9. ¿Cómo van a decirme a mí la mentira que le disparó a Kennedy 2 veces y una Connolly en 5.6 segundos? O tal vez incluso en menos. No tiene sentido. Entonces, este es un argumento que por las matemáticas que presenta, si los datos son reales, que cedamos en que son reales, no, creo que no somos expertos en tiro, pero cedamos que son datos reales, que el tipo de rifle se demora eso. Y cedamos que al sumarlo nos va a dar ese número. Entonces, si las cosas son así, si los datos son reales y los supuestos de los que partimos están correctos, esto sería un argumento que parece que inductivo o deductivo, parece así como hemos visto hasta ahora, sin compararlo con ningún otro, necesario o solamente probable. Necesario, según como lo hemos visto. Claro, hasta ahora esto parece necesario, es decir, en una primera mirada diríamos que es deductivo, ¿no es cierto? No estaremos diciendo que es algo probable como lo inductivo, sino que es algo que tiene que pasar, porque 2.3 más 2.3 más 2.3 no puede dar un número menor a 6.9. No puede dar un número menor. Matemáticamente no puede dar. Entonces, si partimos de datos correctos, consideramos que son los datos correctos, y partimos de los supuestos correctos, entonces esto tendría que ser un argumento deductivo. Nuestra primera análisis diríamos que este es un argumento deductivo. Ahora volveremos a él. En primera instancia pensamos que es deductivo. Dejémoslo ahí. Ahora sí, vayamos al 5 y nos vamos a dar cuenta de la importancia de leer bien. Los que ya leyeron el 5 se van a dar cuenta que había un error. El error estaba en los datos, estaba en los supuestos. ¿En qué estaba el error? Los que ya lo leyeron. Ahí afirman que para poder disparar no se necesita accionar 3 veces, sino solamente 2 veces. Entonces el dato que nos daban no estaba incorrecto, puede ser 2.3. Lo incorrecto era que el supuesto del que partió de un supuesto que estaba equivocado. ¿Qué es el supuesto? Que había que accionar el rifle 3 veces, y ustedes lo saben. Cuando va a accionar el rifle, uno no le dice, oiga señor, le voy a disparar para matarlo. Pues comienza a contar los segundos. No, él tiene el rifle organizado, el cazador, el asesino, el francotirador, cualquier persona tiene el rifle organizado, lo ha montado en el trípode, ya accionó el rifle, ya lo tiene todo listo y está apuntando al lugar que debe pasar la persona, o si lo tiene en la mira le va a disparar en el momento oportuno. Entonces lo está señalando y le va a disparar justo cuando pase frente al lugar que él tiene determinado para poder darle los tiros. Entonces, la primera accionada que va a realizar del rifle no la realiza
diciendo voy a dar el primer disparo. No, ya la tiene lista. Da el primer disparo y ahí se empieza a contar. Entonces solamente se cuenta accionar el rifle desde el segundo disparo, no desde el primero, porque el primero ya lo tenía listo, disparó y ahí sí, cuánto se demoró en accionarlo y cuánto se demoró en accionarlo para un tercer disparo. En ese caso se demoraría, si fuera un super experto como lo describen ahí, aproximadamente 4.6, pongámosle que un poco más, 4.7, si fuera un experto. Eso demuestra que conocía de rifles, pero no era un experto. Se tardó aproximadamente 5.6. Vamos a ver qué nos dice el quinto. Señor, su ensayo incluye la siguiente declaración. Puesto que las pruebas demuestran que se necesita al menos 2.3 segundos para accionar el cerrojo de rifle de Oswald, obviamente este no pudo haber disparado 3 veces, hiriendo a Kennedy 2 y una a Connolly en 5.6 segundos o menos, lo que hemos acabado de leer. Este razonamiento, que apareció en muchas publicaciones desde el asesinato, es defectuoso. Y me sorprende que no lo hayan refutado antes, suponiendo, o sea, cediendo que es así, sin necesidad de ir a buscar con expertos, suponiendo que el cerrojo del rifle de Oswald pudiera ser accionado en efecto en 2.3 segundos, entonces Oswald pudo disparar fácilmente, perfecto, sin ningún problema, 3 tiros en menos de 5.6 segundos, pues el cronómetro comenzaría a funcionar al disparar el primer tiro. El segundo tiro sería disparado cuando el cronómetro indicara 2.3 segundos y el tercer tiro se dispararía al indicar el cronómetro 4.6. Al parecer, usted ha pasado por alto el hecho de que durante el tiempo necesario para disparar 3 tiros, solo es necesario accionar el cerrojo 2 veces. Entonces, aquí el asunto interesante es, pongámosle que se tuviera que demorar unas milésimas más, accionándolo, presionando el gatillo, corrigiendo la trayectoria para que pudiera dispararle, pero solo hay que contar el accionar 2 veces. Solo tendría que accionar el rifle 2 veces, no 3. Por lo tanto, si el cerrojo solo se tiene que accionar 2 veces, perfectamente pudo haber disparado en 5.6 segundos. Este último, ¿qué es? Nos demostró algo. Hemos partido de un supuesto falso. ¿Este es deductivo o es inductivo? ¿Es absolutamente necesario o es algo que puede pasar? Yo diría que es deductivo. Este es deductivo. Este sí es deductivo porque nos está demostrando de manera clara que sí es posible disparar en ese tiempo 2 veces sin ninguna dificultad y nos lo demostró matemáticamente. Entonces, después de ver que este sí es deductivo, ¿qué diríamos de primero? ¿Es inductivo, es deductivo o es un argumento mal hecho? Es inductivo y quizás mal hecho. Tal vez es inductivo a lo sumo, pero tiene más apariencia de estar mal hecho. Tiene más apariencia de estar mal hecho que de ser inductivo. A lo sumo sería inductivo, o sea, no da para deductivo con seguridad. O sea, no da para deductivo porque no se sigue de manera necesaria. No creo que supere el 80% la posibilidad de que sea así. Más bien parece un argumento falaz, mal hecho. Este que parecía deductivo nos dimos cuenta que tenía un error y era un supuesto mal hecho. Vamos a mirar el segundo. Puesto que el hombre es esencialmente racional, la constante reaparición de la metafísica en la historia del conocimiento humano debe tener su explicación en la estructura misma de la razón. Bueno, esto se ve enredado, pero por el tema. Yo les pregunto, ¿podemos nosotros decir si esto es deductivo o inductivo sin conocer el tema? ¿Sí o no? No, profe. ¿Habría que conocer el tema para poder decir si es deductivo o inductivo? Pues no necesariamente, pues sí el tema y digamos el significado de los términos, porque si uno no entiende qué es la metafísica, si no, yo inclusive desde ese término, la metafísica, si uno no lo entiende, uno se va a pegar una enredada muy grande. Es decir, esto, si no conocemos del tema, parece un galimatías, un enredajo. Tienen toda la razón, parece un enigma sin sentido. Pero la pregunta no es si lo entendemos. La pregunta es si podemos decir, sin saber qué es esto, si es deductivo o inductivo. ¿Tenemos algún elemento que nos pueda ayudar para saber si es deductivo o inductivo o no hay ningún elemento que nos dé pistas? El término razón y racional. Miren, hay 2 términos que nos dicen así de grandes si esto es deductivo o esto es inductivo, si se sigue necesariamente o solo probablemente.
¿Cuáles podrán ser esos dos términos? Hasta ahora no los han mencionado. Razón irracional. No, no lo han mencionado hasta ahora. Miren la pista. La pista, uno es un adverbio y el otro es un verbo que está en subjuntivo, o en condicional más bien. El hombre es esencialmente, aquí dice esencialmente, ese adverbio es fundamental, adverbio de modo. Y cuando vemos acá, más adelante, Conocimiento humano. debe tener, con un verbo modal, debe tener su explicación, esencialmente y debe tener. Esas dos pistas que me indican, ¿esto es un deductivo o es un inductivo? ¿Y por qué? Deductivo. Si dice esencialmente y si dice debe tener, es porque ¿hay certeza absoluta o es muy probable que pase? Certeza absoluta, yo creería. Sí. Sí, certeza absoluta. Al contrario, chicos, cuando dice debe tener y esencialmente, una cosa es decir esencialmente y otra cosa es decir completamente. Cuando dice el hombre es esencialmente racional, ¿nos está diciendo que el hombre es totalmente racional? No. Nos dice el hombre esencialmente racional, es decir, puede pensar, puede reflexionar, pero no siempre nos comportamos de manera racional. ¿Alguna vez, de pronto, han sabido ustedes qué significan los celos? ¿Alguna vez han vivido un poquito de esa situación que se llama celos? De pronto. Sí. Nos comportamos como de manera muy racional. No. Entonces, Pues a veces sí. Cuando uno sabe por qué está bravo, pues las razones sí, porque uno no está actuando mal, está actuando de acuerdo a los hechos, ejemplo. sí, pero ¿cuántas veces se ve lo que no está ocurriendo? Ajá, muchas veces no lo imaginamos. Muchas veces los celos pueden llevar a exagerar situaciones que no tienen ningún tipo de compromiso real. Simplemente llevan a una exageración, a ver cosas donde no hay, a ver fantasmas en donde no hay. Los celos, los miedos, es decir, hay tantos comportamientos irracionales. Cuando dicen el hombre es esencialmente racional, me están diciendo que tiene la capacidad de razonar, que puede pensar, pero también el ser humano puede matar por capricho, puede destruir a los demás porque sí. Es decir, no siempre se comporta de manera racional. Solo me están diciendo, es esencialmente racional, tiene la capacidad de razonar, si cuenta pues con todo cerebralmente, cognitivamente, es esencialmente racional, pero no está diciendo que sea totalmente racional. Y si dice, la explicación de esto debe tener su fundamento en tal cosa, debe tener su explicación en tal cosa. Si digo, debe tener su explicación, estoy diciendo, ¿tiene con certeza la explicación en tal cosa? O estoy diciendo, probablemente tenga la explicación en tal cosa. Probablemente. Cuando yo digo debe tener, yo por ejemplo, les digo a ustedes, van a ganar el segundo examen y me responden, debería ganarlo. Me indican que lo van a ganar con certeza o que probablemente lo vayan a ganar. Sí, profe, una cosa es deber y otra es tener. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, sin entender nada de lo que dice aquí, solo con esas dos palabras nos damos cuenta que es una posibilidad. Entonces, les quiero compartir para que veamos este detalle. Vamos a hacer aquí un gráfico rápido. No tienen que abrir esta pizarra, esta ya no la tienen que abrir. Simplemente con que... ahí les va a aparecer un link, no tienen que seguirlo. Enseguida se los voy a abrir. Voy a hacer un pequeño gráfico y en este gráfico vamos a darnos cuenta la diferencia entre la inducción y la deducción. Nos va a quedar mucho más claro y ya analizamos como tal el argumento. Entonces, veamos. Esta es la llama. Vamos a ponerla grande acá. Que la cargue pronto. Y les hago el gráfico lo más sencillo que pueda. Listo, ahora sí ya está acabando de cargar. Ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto?
Sí, ¿Sí, profe. chicos? Listo. Entonces, si yo hiciera este gráfico, permítame, trato de cerrarlo acá. Si yo hiciera este gráfico y escribiera que esto es... Y escribiera que esto otro de acá es... Entonces tenemos premisas y conclusión. Este gráfico, ¿qué me describirá a mí? ¿Inducción o deducción? Es más, voy a hacer los dos gráficos de una vez para que les quede más fácil compararlo y me lo digan de inmediato. Teniendo los dos gráficos, este y este otro. El primero sería deducción o inducción. ¿Y por qué? ¿Quién me lo quiere contar? Inducción. Bueno, ¿Quién me lo dijo? Yo, Paula. Paula, ¿por qué crees que este primero es inducción? ¿Qué te lleva a pensar que esto es inducción? Profe, porque lo había visto en el documento y usted también lo había dicho y nos decía que si la conclusión es apoyada parcialmente en las premisas. Perfecto. Entonces, esto es inducción porque es muy probable que se dé. Miren que solamente una pequeña parte queda por fuera. Es muy probable, pero no estamos totalmente seguros, ¿no es cierto? Hemos hecho experimentos, hemos analizado, lo hemos estudiado, pero no podemos tener una certeza absoluta. En cambio, este es deducción. porque está con... Toda vez que, como me estaban mencionando por allí, la conclusión está totalmente contenida en las premisas. La conclusión se sigue por completo de las premisas. Y quienes vieron de pronto el podcast corto que hice acerca del otro proceso, que ese sí, que estoy casi seguro que no se los han enseñado, que es la abducción, ya tenemos otra forma de inferir muy interesante también, el proceso de razonamiento abductivo. Entonces, hay tres formas grandes. Estas son las dos clásicas. Y está la abducción, que la había planteado Aristóteles en el Novum Organum, pero se retoma particularmente en Peirce. En los analíticos primeros aparecía y Peirce lo retoma. Es un muy interesante, un podcast corto hablándoles acerca de este tercer problema, que es la abducción. Esta es la diferencia entre el uno y el otro. Aquí tenemos una diferencia clara entre la inducción y otro proceso totalmente distinto, que es la deducción. Así que cuando nosotros decimos probablemente, debería ser, etcétera, si tiene un alto nivel de credibilidad, eso es inducción. Y cuando la conclusión se sigue necesariamente, eso es deducción. Ya teniendo esto en mente, volvamos a los ejercicios. Ahora sí analicémoslo y confirmemos si sí tiene sentido o no. El hombre es esencialmente racional. Entonces nos está diciendo, entendemos que el hombre tiene la capacidad de ser racional, de analizar, pero ¿por qué no nos comportamos siempre de forma racional? Es más, porque en nuestro pensamiento, cuando queremos ser racionales, sigue apareciendo la irracionalidad. Entonces, lo que nos dice, la constante reaparición de la metafísica en la historia del conocimiento humano, es decir, cada vez que queremos ser racionales, vuelve a surgir como una serpiente la metafísica. ¿Y qué es la metafísica? La metafísica no es el esoterismo, no es metafísica 3 en 1 de Besant, no es eso. No es la metafísica en ese sentido, sino en el sentido originario. Aristarco de Samos quería organizar qué libro seguía aquí, este librito, aquí tenemos Aristóteles, permítanme les muestro, aquí está la obra de la física de Aristóteles, y quería el libro que seguía en el que explicaba la causa de todos, ubicarlo. Entonces la biblioteca lo ubicó un poco después de la física, lo que está más allá de la física, la metafísica. Entonces, las causas, el por qué, de dónde vienen las cosas, ahí comienza la metafísica. Pero muchas de las explicaciones que se dan no son racionales. Muchas veces los porqués no tienen motivos, son porqués caprichosos, porque una divinidad lo hizo, porque un genio lo hizo, porque un espíritu lo hizo, no son explicaciones racionales. Esa es la metafísica. Allí caben las creencias religiosas, etc. Dentro de la filosofía positivista no les gustaba nada que fuera sobrenatural, consideraban que eso no tenía sentido, que eso no significaba nada y que lo que no tiene sentido hay que quemarlo. Entonces,
nos están diciendo por qué constantemente, si somos racionales, cuando tratamos de explicar el mundo, siguen reapareciendo explicaciones metafísicas. ¿Por qué siguen apareciendo explicaciones que no tienen sentido? Porque una divinidad lo quiso, un espíritu lo quiso, etcétera. ¿Por qué? Entonces nos dice, probablemente, esta situación del conocimiento humano debe tener su explicación en la estructura de la razón. Es decir, nuestra razón debe tener algún defecto. Y ese defecto hace que sigamos, en lugar de buscar explicaciones causales, buscando explicaciones sobrenaturales. Eso es lo que nos está diciendo. Está criticando las creencias que no tienen ningún fundamento y que no se pueden contrastar con nada, como las creencias en dioses, en genios, en ángeles, en cosas por el estilo. Es una crítica muy propia de ciertos pensamientos, sobre todo positivistas. Aunque si ustedes ven, hay un poco de contradicción en su explicación, porque dice que el hombre es esencialmente racional, como si el hombre tuviera una esencia, y esa esencia sería algo también metafísico. Entonces, más bien podría lavarse las manos con un lenguaje más neutro, diciendo, el hombre tiene capacidad racional, el hombre razona, sin darle una esencia, porque al darle una esencia, esa esencia misma sería metafísica, y criticando la metafísica, utilizó el lenguaje metafísico. Bueno, espero que hayan entendido un poco más qué quería decir esta segunda reflexión. ¿Ya entendieron un poco mejor qué quería decir? Sí, por mi parte sí. Perfecto, pero no importa que no hubiéramos entendido. La clave es que si decimos esencialmente y si decimos debe tener, probablemente, debería, etcétera, eso va a ser inductivo. Listo, esas son las pistas para saber si es deductivo o inductivo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Puesto que el profesor de lógica ha llegado a cumplir en las últimas clases, hoy también empezaremos la clase a tiempo. ¿Esto es deductivo o inductivo? Inductivo. Es inductivo. No hay nada que me indique con certeza total que tiene que ser así. Ahora bien, si hemos tenido 9 aulas invertidas y hemos tenido 10 explicaciones y hasta ahora ha empezado a una hora regular, aproximadamente a la hora que es, uno puede inferir que va a empezar a la hora correcta, ¿no es cierto? Que uno puede inferir que va a empezar 5 minutos después esperando a que lleguen las personas, pero que va a empezar temprano. Pero es una inferencia no necesaria. Sí probable porque ya tenemos 18 clases hasta ahora y si ha pasado, pues ya hay una regularidad. Sí es probable, pero no es necesario. Es claro que es inductivo, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Vamos a otro que de pronto en primera instancia puede tener una cierta dificultad de entender, pero antes de entenderlo, así lo comprendamos o no, vamos a ver si hay pistas. Al tratar de comprender los elementos de que se componen los fenómenos mentales, es de gran importancia recordar que, desde los protozoarios hasta el hombre, en ningún punto se abre un abismo muy grande de estructura o de conducta. A partir de este hecho, es una inferencia altamente probable la de que tampoco existe en ningún punto un abismo mental muy amplio. Entonces, ¿hay pistas que me indiquen si esto es deductivo o inductivo? ¿Sí o no? De pronto el término altamente probable, Perfecto. o sea que no está diciendo que 100%. Perfecto, perfecto. O sea, ¿ya sabemos qué es? Inductivo. Inductivo. Muy bien, muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros la explicación del suceso y vamos ahora sí a analizarlo. Entonces, los fenómenos mentales tienen unos elementos. No está hablando, los fenómenos mentales están compuestos de unos elementos que se pueden estudiar. Ahora, desde los protozoarios hasta el hombre, biológicamente no hay un abismo muy grande. Siempre tenemos nosotros estímulo y respuesta, tengamos cerebro y sistema nervioso, simplemente un bulbo raquídeo, no interesa, hay un estímulo y se reacciona, se huye, se persigue, se come. Entonces hay un estímulo, hay una respuesta, hay un input, hay un output, hay semejanza, se alimenta, se bota el alimento, se debe huir de unas situaciones. Así que desde las formas de vida unicelulares más básicas hasta formas de vida muy complejas, que biológicamente representan mucha complejidad, tenemos, sin embargo, muchas situaciones en común en lo básico. Entonces, estoy diciendo, si biológicamente somos tan parecidos, es muy probable que en nuestra estructura y en nuestra conducta tampoco haya mucha distancia. Es decir, que en últimas, mentalmente, nos comportemos de una manera muy semejante. Eso nos llevaría a una teoría conductista, que nosotros simplemente somos animales que respondemos por estímulo y respuesta y que todo lo que pensamos de cultura, de arte, etcétera,
son ciertos esnovismos, pero en realidad estamos determinados biológicamente en gran parte. Eso es lo que nos está mencionando esto, que no somos muy distintos, que no somos un copo de nieve único en el mundo, sino que somos muy parecidos a cualquier otra forma de vida básica. Y con ese altamente probable, sabemos que es inductivo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y hagamos el último. Ya con los otros nos queda claro. He tomado los 5 taxis de esta ciudad y los choferes han querido estafarme. Todos los choferes de aquí son estafadores. Nos está diciendo 5 taxis y a partir de 5 taxis saca la conclusión de que todos los choferes de ese lugar, de esa ciudad, son estafadores. Inductivo, deductivo, mal hecho, ¿cómo es? Inductivo. Paula me dice inductivo. Nata, ¿qué me dice? Yo pienso que mal hecho. Mal hecho, puede ser hasta mal hecho de pronto. Luisa, ¿qué me dice? Profe, yo también pienso que está mal estructurado. ¿Y qué me dice Juan José? Inductivo, profe. Bueno, no te digo que inductivo. Digamos que para poder saber si es inductivo o mal hecho, tendríamos que saber cuántos taxis hay en ese lugar. Porque si hay muchísimos más, si hay miles, 5 no alcanzaría para ser inductivo, ¿no es cierto? Si hay relativamente pocos, 5 alcanzaría para ser inductivo. ¿Nos da alguna pista de cuántos taxis hay en ese lugar? ¿O no nos da ninguna pista de eso? Pues es que dice que he tomado los 5 taxis de Perfecto, esta ciudad. Paula. Esa es la clave. Está diciendo los 5 taxis de esa ciudad, es decir, es un municipio muy pequeño. Piensa es un municipio pequeñito, Palestina, que cualquier cosa, tiene 5 taxis. Y ha tomado los 5 taxis del lugar y los 5 lo han tratado de estafar. Si los 5 taxis lo han tratado de estafar, los 5 taxistas lo han tratado de estafar, entonces puede decir que eso es un argumento de qué naturaleza. Deductivo, si los 5 son 100% es deductivo. Absolutamente necesario. Chicos, hay que leer bien. Ahí estaba la pista que ¿te diste cuenta? Después de haberlo dicho mal. Sí, profe, sí. 5 taxis. Entonces, lean muy despiertos para cuando hagamos esos ejercicios del examen 2 y en el 3, lean muy despiertos, ojos grandes, cuando lleguemos al punto de hacer este tipo de ejercicios, miren si está bien o miren si está mal hecho. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, No, profe, muchas gracias. Me encantó saludarlos. Un abracito, chao. Un abrazo. Hasta Ahora luego, sí, más profe. claro, Paula, que era este punto que te quedó difícil. ¿Ya te quedó más Sí, claro? profe, demasiado claro. Sí, señor. Ahora ya quedan Muchas ustedes. gracias. Eso es lo que tienen que estar atentos. Ya no es cosa mía, ya es cosa de ustedes. Sí, señor, ya es cosa de lectura, Así es, de interpretar ya me bien. lavo las manos, lean. Un abrazo. La magia de leer bien. Sí. Y si quieren saber de la parte abductiva, pueden mirar ese podcast, es corto y es muy interesante. Chao, que estén bien. Claro que sí, profe, gracias. Hasta luego, igualmente.